El siguiente ejercicio pertenece al libro de Transferencia de calor y masa de Sengel, cuarta edición de la unidad 7, y es el 7-16, y dice lo siguiente: aceite para motor a 80 grados Celsius fluye sobre una placa plana de 10 metros de largo cuya temperatura es de 30 grados Celsius, con una velocidad de 2.5 metros sobre segundo. Nos pide determinar la fuerza total de resistencia al movimiento y la razón de transferencia de calor sobre toda la placa por unidades de ancho. Bueno, para empezar debemos de calcular la temperatura que existe en la película, y se calcula con la temperatura superficial más la temperatura infinita sobre 2, como se puede ver aquí en esta operación, y la temperatura de la película nos da que es de 55 grados Celsius. Con esto vamos a continuar a calcular el número de Reynolds para posteriormente utilizarlo para calcular el coeficiente de fricción. El número de Reynolds es igual a la velocidad del fluido por la longitud sobre la velocidad cinemática, y esto es igual a el tiempo. La velocidad es de 2.5 metros sobre segundo por la longitud, que es de 10 metros, nos dice, sobre la velocidad cinemática, que es de 123 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. El número de Reynolds nos da de un valor de 2.032 por 10 a la menos 5. Después de haber calculado el número de Reynolds, como les comentaba, se prosigue a calcular el coeficiente de fricción, que es el CF, y se puede calcular con la siguiente expresión: y por lo tanto, reemplazando por los valores de Reynolds, nos queda de la siguiente manera: y el coeficiente de fricción es de Para seguir continuando con el ejercicio se necesita calcular la fuerza de arrastre por unidad de ancho, y está dada por la siguiente expresión: sustituyendo los valores que ya tenemos, que están dados en la tabla, se calcula que la fuerza de arrastre es de 8.622 newtons. Después de haber obtenido estos valores, debemos de calcular el número de Nusselt para poder determinar la cantidad de calor, que es el coeficiente de transferencia de calor. El número de Nusselt se calcula con la siguiente fórmula: como se puede ver, los datos que se utilizan para calcular el número de Nusselt ya los tenemos proporcionados en las tablas, así que solamente se prosigue a cambiar los valores por estos y hacer las operaciones adecuadas para obtener el número de Nusselt, y realizando las operaciones correspondientes obtenemos que el número de Nusselt es de 3430.061. Como les decía,
Para poder calcular el coeficiente de transferencia de calor se necesitaba el valor de Nusselt. Una vez conociéndolo se continúa para calcular el coeficiente de transferencia de calor, que es H. H es igual a K por Nusselt sobre la longitud. Igual aquí, como se puede ver, todos los valores de todas las incógnitas ya están dados. Ahora solamente prosigue a despejarlos, a reemplazarlos por sus valores y calcular el coeficiente de transferencia de calor. Y en este caso nos da un coeficiente de transferencia de calor de 48.36 watts metro cuadrado grado Celsius. Una vez teniendo el coeficiente de transferencia de calor, se puede calcular el calor con la ley de enfriamiento de Newton, que dice lo siguiente. Como se puede ver, en esta parte ya tenemos igual todos los valores dados, solamente los sustituiremos. H es de 48.36 watts metro cuadrado grado Celsius. El área superficial es de 10 metros cuadrados. La diferencia de temperaturas, que es de T infinito de 80, y la temperatura superficial de 30. Todo esto en grados Celsius. Y la tasa de calor nos sale de 24.18 kilowatts. Y como pueden ver, ese es el resultado para el ejercicio 7-16 del libro de Sengel.